Serio Informática, tu tienda de informática en Teruel desde hace más de 15 años, con servicio técnico propio y venta de material informático y consumibles. Además, en Serio Informática encuentras las mejores ofertas de telefonía móvil y fibra con los precios más bajos del mercado. Trabajamos con Másmóvil, Pepefon, Llamayá, Enbow y Digimóvil. Estamos en calle Salvador número 8 de Teruel. Ven a visitarnos, que no te lo cuenten. En un momento tan difícil, deje que nosotros nos ocupemos de todo. Tanatorio Funeraria Amantes, en Teruel desde 1997. Puede confiar en nosotros. Estamos en carretera de Alcañiz 67. Esta comparecencia tiene como objeto fundamental explicarles a todos ustedes cuáles son todas aquellas medidas que tienen que ver con la tesorería y la liquidez de las que se ha proporcionado el Gobierno de Aragón precisamente para tratar de hacer frente a la situación en la que nos encontramos. Como todos ustedes saben, el día 25 de marzo se aprobó por parte del Gobierno de Aragón un decreto ley de medidas urgentes directamente dirigido para hacer frente al COVID-19 que lo que planteaba era pasar de la posibilidad de captar créditos a corto de en torno al 12% del presupuesto a abrirlo lo máximo posible para llegar a un máximo del 30%. Máximo del 30% de lo que son los gastos no financieros de la comunidad. Les puedo decir que en las 2 semanas que distan desde el 25 de marzo a día de hoy se han cerrado 9 operaciones con distintos bancos y ha supuesto la posibilidad de captar 686 millones de euros. Esos 686 millones de euros habrá que sumarlos a los 670 que hasta el 19 de marzo, ya en fecha del decreto de alarma, se habían captado. De tal suerte, lo que hoy les vengo a comunicar a todos ustedes, que el Gobierno de Aragón se ha dotado no de lo que viene siendo una situación ordinaria de préstamos a corto, que estaba en torno a los 550 millones de euros para todo el año, sino que ya ha cerrado operaciones con las distintas entidades bancarias por valor de 1.356 millones de euros. 1.356 millones de euros que también dicen algo a favor del Gobierno de Aragón con respecto a la confianza que sigue manteniendo con respecto a las diferentes entidades bancarias, que ha hecho posible que hayamos podido cerrar hoy mismo, sin ir más lejos, se han ultimado las 3 últimas operaciones bancarias. Decirles que ha sido con 12 entidades diferentes y que han sido 24 operaciones distintas. 24 operaciones distintas que suman, como he dicho, 1.356 millones de euros y que hacen una media de 56.500.000 euros en cada una de las operaciones. Esta cantidad, hay que decir que se incrementa a 1.476 gracias al adelanto del primer pago de las actualizaciones a cuenta. Es decir, el Ministerio, el Gobierno, dijo que a todas las comunidades autónomas les iba a adelantar la actualización de las entregas a cuenta, que por ser referenciales el año pasado la no existencia de presupuestos y la no existencia de esta situación extraordinaria hizo que no se pudiesen desbloquear hasta octubre. Pues bien, en estos momentos, y eso hay que decirlo en honor a la verdad, el Ministerio ha adelantado esos 111 millones. De los 111 millones hay que sumarles también otros 8,85 millones del Fondo de Facilidad Financiera. ¿Qué quiere decir? Que todo esto vamos a dotarnos, va a hacer que nos podamos dotar de una respuesta extraordinaria con el máximo posible de liquidez para hacer cargo o hacer frente a los problemas que tendremos de tesorería. Problemas que tendremos de tesorería y que tendrán fundamentalmente
estarán en orden a dos grandes vectores. De una parte, los propios problemas de la comunidad autónoma de tesorería, dada la situación excepcional a la que nos vemos sometidos, y de otra parte también la obligación que viene en el propio decreto y que nos lo dimos como obligación a todo el Gobierno de Aragón, de ser capaces de que todo lo que tenga que ver con el periodo medio de pago a proveedores, independientemente de la situación tan excepcional que estemos, no se nos alargue en el tiempo, sino que seamos capaces, precisamente mediante estas operaciones de liquidez, que se reduzca el periodo medio de pago a proveedores, entendiendo claramente que uno de los problemas más graves que van a tener todos y cada uno de los ciudadanos que tienen que ver desde el punto de vista de la contratación con la Comunidad Autónoma de Aragón va a ser precisamente la falta de liquidez. Con esto queremos también garantizar que esta situación no va a generar mayor tardanza en lo que es el periodo medio de pago a proveedores, y también les diré, con esta cantidad también servirá para fortalecer, si es necesario, aquellas entidades que tiene el Gobierno de Aragón, como Sodiar y como Avalia, porque creemos que uno de los problemas que se va a encontrar todas y cada uno de los industriales o diferentes negocios que va a haber en Aragón va a ser con la complicación que ellos van a tener para captar fondos en el mercado y la necesidad, por lo tanto, de avales. Con lo cual también es necesario que estas empresas del Gobierno de Aragón y que generan situación de avales puedan servir precisamente para coayudar a lo que es la reactivación de la economía o incluso el que el COVID-19 nos lleve por delante una buena parte de lo que puede ser el tejido industrial. Esto sería en grandes líneas lo que yo quiero plantearles, decirles que los bancos se facilitará en la nota de prensa a todos los medios, pero decirle que son bancos a nivel nacional, muchos de ellos, que también participan desde Ibercaja hasta Bantierra y la Caja Rural de Teruel, en las cantidades que ellos han estimado convenientes que podían participar, y que, lógicamente, luego están los grandes bancos nacionales u otros que puedan resultar más desconocidos aquí, como pueda ser Abanca. Por orden, decirles que de los 1.356 millones de euros, 421 corresponden a CaixaBank en diferentes operaciones, que sería el 31% de ese fondo de liquidez, que posteriormente el siguiente entidad de crédito sería con 210 millones de euros y el 15,49% de todas las operaciones el Banco de Santander. Anteriormente al Banco Santander, como les decía, está Abanca con 3 operaciones también y que supone el 18,44% del volumen de todas las operaciones con 250 millones también, y por decirles en otro orden, pero porque son aragoneses, decirles que Bantierra participa también con un 1,11%, es decir, 15 millones, que Ibercaja participa con un 8,85% de esta operación, es decir, con 120 millones, y que la Caja Rural de Teruel, lo cual es muy de estimar, por otra parte también participa con 13 millones y con un 0,96% de la operación. En resumen, imprescindible la situación de liquidez que necesitábamos en una situación en la que, como todos ustedes saben, va a crecer y va a crecer de un modo exponencial en algunas áreas el gasto de esta comunidad autónoma, y también, claramente, hay que decir, vamos a tener una caída de ingresos, una caída estructural de los ingresos por la falta de actividad económica e incluso por las medidas que ha tomado el propio Gobierno de Aragón de moratoria con respecto a los impuestos que le son propios, le hace sucesiones, actos jurídicos documentados y donaciones, y que al generar la moratoria, hasta que no se cumpla la salida de la situación en la que nos encontramos, no vamos a poder tener los ingresos que son correspondientes a este tipo de impuestos. Por mi parte, nada más, y quedar a disposición de las diferentes preguntas que todos ustedes puedan formular. Diario de Teruel pregunta cómo afectará la crisis del coronavirus a los proyectos de los nuevos hospitales de Teruel y Alcañiz y si corren riesgo las partidas presupuestarias.
En ningún caso la nueva situación, es decir, COVID-19, va a suponer ningún cambio con respecto a la apuesta del Gobierno de Aragón en los dos hospitales de Teruel, ni Alcañiz ni Teruel, en ninguno de los dos casos. Además, sería un cierto contrasentido cuando precisamente, mediante el decreto de emergencia del Gobierno, una de las causas nucleares de la emergencia para liberar los gastos, bien es cierto que estos son estructurales de construcción y pertenecen a otro capítulo, precisamente están contemplados todos en los gastos de emergencia. Aquí no están contemplados, pero no quiere decir que vaya a haber ninguna variación. El periódico de Aragón pregunta qué planes hay para la reapertura progresiva de negocios a partir de la semana que viene. Bueno, pues eso yo creo que tenemos que estar a expensas de una parte de lo que sea por parte de la normativa nacional. Veamos qué se va produciendo. No obstante, recordar, porque creo que hay que ponerlo en valor, la apuesta decidida por parte del presidente de la Comunidad Autónoma de Aragón para pedirle al Gobierno de España que en el momento primero que se pudiese flexibilizase, siempre con las medidas necesarias de seguridad, la apertura de diferentes empresas que puedan ser estratégicas en estos momentos para la comunidad. El Diario del Alto Aragón, con la necesidad de priorizar fondos para las consecuencias de la pandemia, ¿se preparan modificaciones presupuestarias que detraigan fondos de las partidas de inversión? ¿Con qué criterios en su caso? Bueno, miren ustedes, yo creo que el marco en estos momentos está bastante claro. El día 25 de marzo el Gobierno de Aragón aprobó un decreto ley. Ese decreto ley, aparte de otras muchísimas medidas, plantea medidas presupuestarias. Y las medidas presupuestarias que plantean es que, excepto aquello que se dedica al COVID-19, todo lo demás queda retenido. Es decir, por emplearles una fórmula que seguro que se va a escuchar en los días futuros cuando se recupere la actividad parlamentaria, este presupuesto hay que reformularlo de arriba abajo. ¿Y eso qué significa? Que nosotros ya lo hicimos con el decreto ley para adaptar todo el presupuesto a lo que es la situación estructural de crisis derivada del COVID-19. ¿Y eso cómo se ha matizado? Y les diré, venía en el propio decreto. El 25 de marzo se aprobó el decreto y luego se daba unas pautas de comportamiento que venían a ser las siguientes. En 4 días las diferentes consejerías tenían que plantear aquellas cosas que se entienden indispensables para el funcionamiento del propio Gobierno, léase capítulo 1, léase apertura del curso escolar, le podría poner, léase mantenimiento de los equipos de conservación de carreteras, la energía suficiente para todo ello, y todo eso en 4 días lo determinaron los distintos consejeros, que pasado, tal como dice, y como estima que sea el órgano competente por la Consejería de Hacienda, que así lo plantea el decreto, 3 días después, es decir, justo una semana del 25, se procedió a levantar aquellas que se estimase concordantes como prioridades de la Consejería y, de otra parte, concordantes con lo que decía el decreto administrado por Hacienda. F pregunta qué previsiones de gasto hay para la adquisición de material sanitario como test o equipos de protección. Ustedes, por suerte o por desgracia, el nivel de gasto preparado para todos estos materiales a día de hoy imprescindibles, no hay ninguna cortapisa desde el punto de vista presupuestario. Solamente, como todos ustedes bien saben, los graves problemas que se están teniendo cuando una cadena de mercado está rota como está en estos momentos y con los niveles, digamos, de peculiaridades y heterodoxia que marca el mercado. Pero con respecto a los gastos, todos aquellos gastos que sean necesarios tienen partida disponible. Heraldo tiene 2 preguntas. ¿Qué efecto tendrá para las arcas públicas la paralización de impuestos en la comunidad? ¿Y en qué situación financiera se prevé que quede en la comunidad una vez se supere esta crisis? Bueno, la comunidad, como todos ustedes saben, se financia fundamentalmente de las transferencias del Estado de aquellos impuestos de los cuales sigue administrando el Estado, puesto que son impuestos estatales, en una proporción amplísima de todo lo que es la financiación de la comunidad. Con lo cual, habrá que ver cómo operan esos ingresos, que no hace falta ser ningún experto para decirle que en estos momentos operan planos. Es decir, una buena parte de todo lo que se ingresa por esos conceptos no se va a ingresar, que son los grandes impuestos que hay a nivel estatal. Luego están los que hay a nivel autonómico, que en principio se ha planteado una moratoria con respecto a todos ellos. Con lo cual, caída de ingresos, sí. Muy fuerte, sí. Previsiones tendrán que ser previsiones de futuro que tendrán que pasar clarísimamente por ver qué sucede con el nivel de deuda
al que el Reino de España, como uno de los estados afectados, podrá cerrar con Europa. Sin ese nivel de deuda ampliado y, por lo tanto, ampliar los niveles de déficit, es imposible asumir la actual situación. F pregunta, la patronal COE calcula que el PIB español caerá entre un 5 y un 9% en 2020. ¿Se están recalculando las previsiones de crecimiento también para Aragón? En cualquier caso, de lo que están hablando es de previsiones. Un 5 podría parecer muy poco, un 9 podría parecer mucho. Yo en estos momentos tengo que decirle que estamos trabajando fundamentalmente en qué, en un paso anterior, sin olvidar este, y es precisamente, por desgracia, ver los cientos y miles de ERTE que estamos teniendo en estos momentos. Mientras no veamos eso, no sabremos exactamente cómo se va a comportar Aragón, que no se comportará muy distinto, por otra parte, como se comporta el Reino de España. Yo entiendo que la COE lo que hace son estimaciones, que luego habrá que ir confirmando con diferentes parámetros para ver si se convierten en qué, en previsiones, en cualquier caso. Aragón Radio, ¿cuánto dinero se ha movilizado el presupuesto para atender la crisis del coronavirus, compras, contrataciones de personal, infraestructuras y qué previsión barajan para los próximos meses? Y una segunda pregunta, ¿el Gobierno de Aragón se plantea poner en marcha medidas fiscales para paliar los efectos de las crisis, como por ejemplo la Comunidad de Madrid ha anunciado cuotas de los autónomos? Vamos a ver. La primera parte de la pregunta, perdón. ¿Cuánto dinero se ha movilizado el presupuesto para atender la crisis del coronavirus y qué previsión hay? En cualquier caso, desde el día que se aprueba la situación de alarma, hay un concepto presupuestario que es COVID-19. En ese concepto presupuestario se va incorporando las cantidades de ingreso que se ingresan necesarias para todos los gastos que se van generando. Incluso antes, incluso antes del estado de alarma y de tener este decreto que nos da facultades para eso, lo que hicimos fue tirar inicialmente del fondo de contingencia, que del fondo de contingencia salieron, digamos, los primeros habituallamientos necesarios desde el punto de vista imprescindible, ¿no? Con lo cual, gastos para el COVID, todo lo que afecta, y así lo dice el decreto, y también lo dice el Real Decreto Ley, por otra parte, a temas que tengan que ver con sanidad, a temas que tengan que ver con sociosanitarios, de decir, acción social, y a todos aquellos gastos asociados, por poner un ejemplo, lo que ha significado la no existencia de comedores escolares, lo que ha significado la implementación de ayudas a domicilio que se tiene que plantear por parte fundamentalmente del área de ciudadanía, todo eso va a estar clasificado, es más, coordinado con el Ministerio, que por una orden del Ministerio, cada 15 de cada mes tendremos que mandar todo el estado de gastos. Con respecto a lo que se me preguntaba desde el punto de vista de impuestos, decir que hay algunas comunidades autónomas que no es que tengan más o menos voluntad, sino que tienen otras disposiciones legales. Se lo aclaraba ayer, con todo el respeto, a un portavoz de la oposición en la comparecencia que tuvimos. El Estatuto de Autonomía, a ese nivel, yo creo que para una situación normal, bien hecho, plantea que nosotros no podamos hacer ninguna modificación tributaria si no es por ley, a diferencia de otros estatutos de autonomía que plantea que se puede hacer por decreto desde el propio Gobierno, aunque luego se pueda convalidar, que es lo que han hecho algunas comunidades autónomas. Nosotros lo tenemos que hacer por ley, es decir, tramitando una ley en el Parlamento. El Parlamento va a empezar a funcionar dentro de poco y acompasadamente nosotros plantearemos cuáles son las alternativas fiscales a las que hay lugar. Aragón Televisión pregunta ¿en cuántas décimas querrían que se flexibilizara el objetivo del déficit para disponer de más recursos a la vista del impacto en las arcas de la comunidad? Bueno, yo creo que déficit y deuda van a ser dos parámetros sobre los cuales vamos a tener que discutir las diferentes comunidades autónomas con el Ministerio y yo me atrevería a decir que la mejor de las previsiones en estos momentos, es decir, no hay previsión y me explicaré. Lo que en estos momentos podríamos plantear como necesario de ampliación de las décimas de déficit para enjugar lo que nos va a generar el COVID-19, yo creo que nos quedaríamos cortos. Yo creo que lo que estamos viendo es que es un crecimiento exponencial, pero soy de la opinión que ni siquiera, y no es lo más importante, creo que lo más importante es lo sanitario, pero ni siquiera económicamente en estos momentos podemos estimar todos los efectos añadidos que van a tener. Lo que está claro es que lo que hay que romper
primero reformular nuestros propios presupuestos y luego romper claramente con las posiciones que había con respecto al déficit y la emisión de deuda necesaria que tiene que ser el Gobierno de España y Europa. Eso es lo que nos permitirá poder acceder al déficit, que desde luego será muchas décimas muchísimo más alta de lo que se planteaban como objetivos antes del COVID, que era el 0,2 para este año. Aragón Televisión pregunta cuántas contrataciones de personal público sanitario se han hecho en Aragón y si está habiendo problemas para contratar personal nuevo en alguno de los sectores. Bueno, lo más importante sería la segunda parte, y es decir, que por parte de la contratación de personal no solo no está habiendo ningún problema, sino que está habiendo una predisposición importante por los técnicos y los profesionales de las áreas que son necesarias para estar dispuestos a trabajar en esta situación. Y con respecto a los problemas que puedan existir, decir que no, que ninguno. Tanto Sanidad como Acción Social saben que pueden contratar todo aquel personal que estime necesaria dada la situación. Y también diré lo que se está haciendo por la otra parte, en la parte sobre todo más de Administración General de la Comunidad Autónoma, es bascular en el mejor sentido del término en aquellos sitios donde estamos necesitando más personal que en una situación normal, afuera o en detrimento de lo que son aquellos departamentos cuya actividad ha bajado de un modo exponencial y que está generando que con los mismos funcionarios estemos cumpliendo esos objetivos nuevos que hacen falta para tramitar ERTEs, para situación de riesgos laborales, para otra serie de situaciones que se acrecientan exponencialmente en estos momentos. Europa Press pregunta si han calculado el coste de las medidas implantadas por el coronavirus. Las medidas implantadas están implantadas y se siguen implantando e implementando todos los días. Es decir, si nosotros al final vamos a tener sitios donde ubicar personal voluntario, como decía la consejera de Sanidad, que pueda dar en los test positivo, estamos hablando de otra nueva situación que se abre. Es decir, yo creo que lo más importante a decir que con esta operación de liquidez más los costes presupuestarios, nosotros vamos a poder afrontar y asumir claramente todos aquellos gastos que tengan que ver con el COVID. Ya está, gracias. Pues sin nada más, muchas gracias y salud.